Hoy daremos consejos muy importantes para profesionalizar la creación de contenido, desde el SEO hasta la inteligencia artificial, todo de la mano de Carlos Bazán. El último consejo es impresionante. Hola. Estimado Bazán, Listo. Hola, perdón. estimado Carlos, ¿cómo estás? Bien, corriendo. Antes de comenzar este video, asegúrate de suscribirte y de dejar un comentario en la parte de abajo diciendo "me suscribí". Yo mismo voy a responder ese comentario a los primeros que me escriban. Así es, como lo viste bien, Carlos Bazán visita este espacio, visita este podcast y nos dio muchísimos consejos. Me contó parte de su historia, por qué decidió dedicarse a la creación de contenidos y además me compartió tips muy impresionantes. Pero vamos a conocer un poquito de la historia detrás de Carlos Bazán. Yo comencé esto como un hobby. Realmente yo no estudié nada de merca ni negocios, que ya se utiliza cada vez más en estos momentos, o nada de diseño o algo así. Simplemente era un hobby que tenía, me gustaba, que lo traía desde que estaba más chico, pero que lo fui llevando tal cual como un hobby. O sea, nunca pensé ni siquiera así de cerquita como que yo pudiera dedicarme a esto. Yo tenía mi trabajo y esto lo hacía nada más como un hobby, así que creo que también por la parte de los contenidos comenzaron a ser más genuinos ahí, porque el tema ahorita es que muchos creadores de contenido lo hacen ya como con un objetivo de que pues obviamente monetizar y hacerse famosos y todo eso, y olvidan un poquito la parte de, al menos en mi nicho de tecnología, que pues como que sí te debe de gustar, ¿no? Y no solamente, a mi parecer es como que, quiero que me manden cosas. Entonces sí, claro, fue por ahí más por el apartado del hobby. ¿Checaron cómo ser genuino sigue siendo muy importante para los creadores de contenido? Carlos no es el primero que viene aquí y cuenta esto, y la verdad creo que tiene que ver con la pasión que le pones al momento de estar creando lo que quieres compartir en redes sociales. Pero bueno, algo que hay que entender es que es importante tener una pasión, es importante tener un hobby, pero ¿cómo lo llevas a volverlo más profesional? Afortunadamente pude hacerlo de manera autónoma, pero sí me costó bastante. Creo que si hubiera tomado algún curso ya dedicado, solamente tomé uno de videografía, que fue creo que el que más me ayudó, porque cuando yo comencé y quise hacerlo como de manera más profesional fue cuando comencé a comprar una cámara costosa para mí en ese entonces y no la sabía utilizar. Entonces me pesó mucho eso de haber como invertido y gastado mis ahorros en una herramienta que no sabía utilizar, ¿no? Entonces me obsesioné bastante con este apartado de el uso de las herramientas, sobre todo pues, de la parte de video, y todo fue literal YouTube. Ese único curso de videografía me parece que sí lo pagué, no me acuerdo la plataforma, sí estuvo larguito, yo creo que al menos de manera intensa, o sea que veía videos y tomaba el curso en la mañana, que me despertaba a la hora que estaba comiendo y antes de dormir. Yo creo que al menos estuve de manera intensa unos 2 meses y medio, pero un medio año que estuve muy intenso con el apartado de iluminación, colorimetría y demás, porque siempre he querido como resaltar como el apartado visual de mis contenidos. Entonces, al menos de los videos largos, siempre lo he querido hacer así. Y sí, tuve que tomar una formación que creo que me hubiera servido todavía mucho más a perder la parte teórica de alguna otra manera, porque me costó mucho algunos parámetros que pues tuve que investigar solo. Entonces, sí he tomado como varios cursos. Ahora bien, cuando te empiezas a dedicar a esto de las redes sociales, empiezas a tener constancia, publicas tus contenidos con cierta calidad, vas demostrando tu pasión, llega siempre un momento que yo puedo denominar el momento eureka, que es cuando de pronto algo te dice que, caray, esto ya no es únicamente un hobby, se está volviendo en un negocio rentable. ¿Cuándo le ocurrió esto a Bazán? Yo creo que fue cuando comencé a ganar dinero. No, o sea, cuando me empezó a ir, que pude balancear el apartado de, bueno, tengo mi trabajo y tengo YouTube, pero pues era muy poquito. O sea, mi primer cheque de YouTube fue de $35 por 3 meses de contenido que hice. Digo, eso fue hace muchos años, pero yo pensaba que era como dinero gratis, ¿no? Así de, me dieron esto sin hacer nada, ¿no? Entonces, y como me fue creciendo y los contenidos que hacía eran más bien como de modificaciones de software, fue ahí como que me empezó a gustar. Dije, creo que va por ahí.
este asunto. Entonces me gustaba, no había en ese momento como muchos y el diferenciador que tuve fue que intentaba grabar bien. Me acuerdo que yo grababa en 720p en HD, que era como, se veía muy bien con respecto a quienes grababan, pues también con su celular. Pero pues todo así como con sombras, no se veía bien, no explicaban muy bien. Y yo dije, no, cuando aprendí a hacer una modificación, dije, a mí me hubiera encantado que alguien me explicara fácil, en español, que se viera bien, que no fuera confuso. Entonces fue ahí cuando encontré como ese nicho de personas que también les interesaba, que había, y empezó a crecer. Entonces fue ahí cuando me empecé a ir en ese apartado, que sí ha cambiado mucho, o sea, ha evolucionado demasiado el contenido. Nunca me he podido quedar como con algo nada más, inclusive con mis mismos formatos de video. Han tenido que ir cambiando, por eso mismo que, pues, como todo, es una ley universal de que pues, si no evolucionas, pues ya te quedaste, ¿no? Entonces fue ahí cuando empecé con este nicho, me empezó a gustar, empezó a crecer y luego pues obviamente la parte de los ingresos, que ya se empezó a hacer como más interesante, dije, bueno, ya este dinero gratis, quizás estoy invirtiendo un poco más de tiempo, ya no está gratis, pero pues ya empezaba a generar algo de dinero, sobre todo para darte como esta estabilidad al menos, claro. Sobre todo tomando en cuenta que yo tenía trabajo, pero pues siempre venía bien como recibir un extra. Ah, pero hay algo muy interesante. Carlos Bazán arranca su canal como Galaxy Apps y lo cierto es que él tuvo que tomar una decisión importante para convertir una marca en una marca personal. ¿Qué lo llevó a esto? Sí, me costaba mucho aparecer en cámara, no me gustaba, me sentía muy incómodo, es algo, siento que hasta cierto punto complicado, ya que se le da muy fácil, aparece, creo que ahorita ya estamos todos muy acostumbrados a aparecer en cámara, grabarse con tu celular, salir de fiesta con tus amigos, que salgas, que en la story, en el reel, el TikTok, que alguien te invite a grabar algo, siento que es más sencillo, porque también, pues con los teléfonos que ya graban todo súper bien y demás, pero sí fue por un apartado también de que fue un evento y nadie me conocía, yo ya tenía 600,000 suscriptores, fue una de las primeras invitaciones que tuve en un evento de una marca y pues en internet pues como que tenía así, ¿no? Del nicho de la audiencia y pues todos querían y esperaban un video mío y cuando llegué al evento nadie me conocía, entonces, porque no aparecía en los videos, entonces ahí va esta parte de hacer branding donde comencé a aparecer y luego me empezaron a robar los contenidos, entonces los descargaban y los resubían y borraban así como cosas que ponían para que se diferenciara que eran míos y entonces pues con todo el dolor de mi corazón y mucha vergüenza que tenía dije pues es que tengo que aparecer o me van a seguir robando los contenidos porque también lo estaban monetizando, entonces pues decía cómo ya están ahora generando dinero de mis contenidos y luego los dejaban mal, se veían de baja calidad, entonces me afectaba a final de cuentas. Y sobre todo cuando ese evento que fui nadie me conocía, la verdad es que sí me empezó como que dije, como en internet ya soy muy grande, ¿no? Como nadie me conoce, ¿no? Y de verdad nadie me conocía, ¿no? Ni la persona que me invitó sabía quién era porque no aparecía en esto y entonces pues ya decidí migrar a la parte más bien del nombre, ponerle cara, perdón, y que pues ya supieran quién estaba como detrás de los videos. Pero bueno, eso ya es historia. Carlos Bazán actualmente publica muchos contenidos. En promedio, unos 4 videos horizontales por semana. Implica un esfuerzo importantísimo. Y es que Carlos Bazán, bueno, pues spoiler alert, él no hace todo. Tiene un equipo de muchísimas personas que están apoyándolo en crear el contenido de calidad para su canal. ¿Cómo se organizan? O sea, creo que lo que más ayuda, obviamente, como en todo, es el orden. Y nosotros tenemos un calendario compartido donde yo soy el que lo hago porque es como la parte, digo, si no creativa, pero sí como hay cosas que me interesan publicar antes, hay cosas que me interesan publicar después, algún contrato, alguna compañía con alguna marca que necesitan ese día los contenidos o el día del lanzamiento, yo lo voy acomodando, ¿no? Entonces, y voy programando. La verdad es que es como muy complicado que me quede sin contenido, pero sí o sí tiene que estar en el calendario, porque de esa manera, antes cuando no teníamos calendario, todo el equipo y yo, pues obviamente se confundían mucho, porque yo les decía, llegó en la mañana y les decía, vamos a hacer esto, y luego me marcaban por teléfono y me decían que se había cambiado la fecha del contenido o salió una noticia y entonces de repente les decía, ¿sabes qué? Eso que estabas trabajando ahorita, olvídalo, déjalo a la mitad, vamos a hacer esto, ¿no? Pero entonces ya íbamos como sobre el tiempo, era muy estresante sinceramente trabajar antes porque no había mucho orden y esto se fue dando también como parte de la evolución de no nada más hacer contenido, sino de llevar ahora un negocio, una empresa que va de la mano esto del apartado del equipo, de hacer videos en mi casa con mi desayunador y mi lámpara de buró al lado, ahora es estar llevando, digo, yo no llevo afortunadamente la parte de las finanzas porque ya me estaba volviendo loco, pero sí llevar como la parte de, pues tienes que administrar al menos a 8 personas de manera física, tienes que hablar con ellos, tienes que darle indicaciones,
todo eso, ¿no? O sea, que ya somos varios trabajando acá y que hasta cierto punto creo que algunas personas todavía piensan que yo hago todo solo, sería imposible completamente, pero sí, ya hay como alguna persona encargada de su área, por así decirlo. Todo lo vemos, habitualmente yo hago los domingos y tengo tiempo como en la noche, tarde, estoy aburrido, me pongo a hacer mi calendario de actividades y si no los lunes súper temprano, dedico unas 2 horas al menos a ver los contenidos que se van a hacer la semana. Habitualmente voy adelantado 2 semanas, al menos en el orden de los contenidos, y ya sé que el lunes se va a publicar tal cosa, y habitualmente siempre ha sido así, dejamos grabado como un día antes o estamos adelantados. El calendario está 2 semanas, pero los contenidos, por decir, hoy es jueves, ahorita ya está tenemos un servidor, el reel que sale y el video que sale mañana. O sea, ya está hecho, terminado, literal, nada más para publicar. Entonces se queda para no hacer eso que hacemos antes de, pues hay que, a ver, ahora qué vamos a publicar, ¿no? ¿Cuándo? ¿O por qué? O era este o el otro. Entonces ya se queda así como estamos adelantados y así si llegan a pedirnos un cambio o algo, pues ya tenemos como ese contenido. Pero sí es todo un proceso que se ha ido desarrollando. Tuvimos que hacer hojas de trabajo para que cada tipo de contenido se hiciera de alguna manera. Una comparativa, un review de un auto, un unboxing, cosas de ese tipo. Como a cada tipo de video se generó como una hoja de trabajo, hasta para los podcasts, de si se hace un podcast o se hace un video de noticias, se puede convertir en podcast, ¿no? Entonces, de ahí. Y también se hace clips, pero ya el editor, los editores tienen las hojas de trabajo de, podcast. Ya se editó, ya se corrigió el audio, ya se revisó los niveles de audio, porque luego pues llegan a variar. Si tengo invitado o si estoy grabando en exteriores, uso otro tipo de micrófono, entonces llevo otro tipo de ecualización. Pero ya tenemos como unas hojitas de trabajo que literal así como que van marcando de esto se debe de hacer en este caso. Y siento que es la manera en que ha funcionado más, hasta para las publicaciones de contenidos cortos verticales, de este contenido, aunque es diario, se debe publicar en Facebook, en Twitter, en Twitter no, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Shorts, si son de menos de 60 segundos. Si son de más de 60 segundos, entonces no se publican en tal plataforma, y así. Entonces, sí lo hicimos un poquito ya de manera mecánica hasta cierto punto, pero es de las cosas que me ha ayudado a no fallar, sobre todo que no haya errores, porque antes nos equivocábamos mucho. Faltó esto, claro. Esto no se podría publicar, esto es otra cosa. Entonces fui desarrollando y junto con ellos, pues obviamente fuimos armando y modificando esas hojas de trabajo. Mucha organización, ¿eh? Pero, ¿qué pasa con el contenido coyuntural? Con aquellas noticias importantes que también le interesan a su audiencia. El editor web le pido así de, a ver, ya viste la noticia o ya la vi, ya la tengo, ¿no? Pásame toda la información que tengas. Y yo habitualmente pues leo todo antes y si hay algo muy puntual hago como anotaciones, pero son como puros bullets. Realmente es muy, muy raro que yo haga un guión. Son como puros bullets porque a mí no... Siento que sí ayuda, pero no me gusta como que esté tan cuadrado, a pesar de que obviamente yo los llego a escribir. Me gusta platicar más que llegar como comunicador tal cual. Pues me gusta llegar a platicarles y de, acaba de pasar esto, ¿no? Se acaba de morir Bill Gates y pues yo me acuerdo que esto, entonces siento que es una manera distinta como de dar las noticias. Claro. Entonces entré en categoría y ya nos pasan información, llego, me siento, grabo y también pues toda esta parte se desarrolló, al menos aquí donde estoy grabando, que yo me puedo llegar a sentar en cualquier momento y puedo grabar 4 horas consecutivas y no se van a apagar las cámaras, no se va a acabar el almacenamiento, o sea, literal. Ahora, es indudable que el YouTube en el que inició Carlos Bazán ha cambiado muchísimo. ¿Lo ha afectado o lo ha beneficiado? Pues sí ha sido muy distinto. La verdad es que antes no estaba tan castigado y ahorita cosas como que apenas dices algo muy, leve hasta en el discurso. Al menos como todo mi contenido es muy safe, family friendly, pero sí hay cosas que YouTube de repente como que exagera mucho. No me gusta que tiene como políticas muy que puede multar por contenidos que subiste hace 6 años, cuando todavía ni siquiera existían esos lineamientos y que están ahí, ¿no? Y entonces te sacan cosas. Antes, si tenías 1 millón de suscriptores, enviaba la notificación a 1 millón de suscriptores. Ahora ya se basa mucho en este famosísimo algoritmo que de 1 millón pues manda una parte y luego de esa parte analiza el algoritmo cuántos abrieron la notificación, cuántos la abrieron desde web, cuántos la abrieron desde teléfono. Entonces se abrió, envía otra parte de la notificación, cuánto tiempo se quedaron. Entonces empieza a afectar. Y entonces el rendimiento por parte de las plataformas, creo que en lugar de ayudar, la mayoría de veces siempre es como para darle espacio a más creadores. Pero si llegaron a bajar de repente significativamente, también el chiste es no desesperarse. Pero sí ha ido evolucionando mucho en cuanto a las normativas, sobre todo de cómo se promueven los videos y el tipo de videos. De que antes querían siempre videos largos, 20, 30 minutos, al menos en mi caso, y ahorita ya
por la llegada de las nuevas plataformas de contenidos cortos, pues he tenido que adaptar, de hecho, estas últimas semanas a contenidos de 7 o 5 minutos, o sea, mucho más cortos. Y la pregunta del millón, la pregunta neurálgica. ¿Qué opina Carlos Bazán del SEO en YouTube? Y claro, ¿cuál es su estrategia? Te voy a ser muy sincero, quizás ahí podemos chocar en ese apartado. Hay mucho SEO, he tenido 50 reuniones con gente que trabaja directo en YouTube, hasta California he ido. Me han dicho buenas prácticas y demás. Te pueden decir 1 millón de cosas, puedes poner 2 millones de hashtags, puedes poner las miniaturas como te lo sugieren y demás, pero si tu contenido no es bueno, no lo van a ver. O sea, así de simple. Y aunque no tengas como todas estas cosas, que la miniatura no sea tan llamativa, pero si tu contenido es útil y de valor, se va a promover solito, porque las personas van a empezar a interactuar, van a empezar como a dar like, a agradecer, van a empezar a compartirlo. Y para mí sinceramente, en estos yo creo que últimos 3 años ya no le doy tanta importancia al SEO y ha funcionado, yo creo que si no exactamente igual, y hasta inclusive un poquito mejor. Antes sí me daba mucho en eso de las estadísticas y demás. Ahora lo único que reviso es como la parte de retención de la audiencia, del tiempo que se quedan viendo, pero de ahí en fuera la verdad es que, y conozco a otros creadores de contenido que están muy metidos en el SEO y que se estresan hasta de más, y que les cueste y están ahí peleando y es que sí me funciona y no me funciona. Pero también conozco a otros, y a otro en particular, que él creo que de verdad, o sea, él hace lo mismo que yo, pero creo que si le dices ahorita que cómo funciona su SEO, te va a decir que no tiene idea de qué estás hablando. Pero él hace sus contenidos de valor, los hace bien, la gente informa a la gente y eso es lo que publica y la gente le gusta y lo siguen compartiendo y lo sigue promoviendo la plataforma. Entonces, yo desde que empecé a ver eso también como que dije, en lugar de concentrarme en cosas que me quitan el sueño y demás, la verdad es que me estoy concentrando más en mis videos, en promover como información. Quiero que cuando alguien se meta a ver un video mío, se lleve como algo de que diga, sí, vi 5 videos de este mismo teléfono, del iPhone 15, pero el de él me dijo algo que yo no sabía o que yo no esperaba o que me sirvió ya sea para una decisión de compra o para algo que no sabía. Entonces yo baso mucho mis contenidos de esa manera en darte, creo que cualquiera puede agarrar un dispositivo y platicarte, mira, tienen 3 cámaras, bla, bla, pero más que números y especificaciones, me gusta como platicar la experiencia o qué también podría funcionar o no con base en mi experiencia y como todo lo que he visto y ya, o sea, ya me puedo dar cuenta, ¿no? De esto no va a funcionar bien o esto está muy caro porque pues hay tal competencia, ¿no? Entonces más bien entran a ver como la opinión que les doy y siento que ese contenido de valor, lo que tú aportes a la audiencia es muchísimo más importante que tu miniatura, que tu calidad visual inclusive, y por supuesto que el SEO, al menos para mí, eso es como yo lo manejo y así es como me funciona bien. Actualmente se habla muchísimo de la automatización de la creación de contenido mediante herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Qué opina al respecto, Carlos Bazán? Sí, ya utilizo 2 en particular, 3. La primera que fue así como de entrada es la de... Empecé a entrenar un bot para que hablara como yo. Ese yo creo que lo utilizamos, no sé, al menos una vez por semana ya. Y también los de noticias. De hecho, por ahí, la verdad es que no lo he querido hacer como público y no porque sea algo malo, pero he querido migrar poco a poco a estos apartados de inteligencia artificial para que sea como de manera más natural, que con esto de las salidas, del viajes, cubrir eventos y demás, cada vez es más complicado que yo esté como en el estudio. Entonces he ido como metiendo cachitos de contenido creado con inteligencia artificial y no... Ha habido poquitos comentarios de esto se escucha un poco raro o esto se ve un poco raro. No sé de qué estás hablando, ¿no? Pero sí, particularmente el de la voz por los guiones o algo así. O sea, me acuerdo que uno lo hicimos a la mitad, un video que es una comparativa aparte importante y está generada a la mitad con inteligencia artificial de todo el audio y no hubo mayor problema. Otro como que se echó a perder los archivos y luego parchecitos que luego tengo que hacer se da cuenta el editor, oye, aquí dijiste 5000 en lugar de 5400 miliamperes. Pues corrígele. Y ya, nada más. El que utilizamos más que nada el del audio. Estamos entrenando el de la cara, ya funciona bien, está padre porque pues haz de cuenta que yo podría estar aquí ya se ve más o menos bien, me falta un poquito más como lo de los gestos de la cara, las manos creo que ya las hace bien, pero todavía no siento que se escuche tan natural, entonces sigo entrenando a ese modelo, y algunas cosillas así básicas como para edición de imágenes nada más.
Pero sí son como correcciones de, hoy salió ese reflejo, se ve ahí esa cosa, ya lo volamos, o sea, pero... Sí, salió con 4 como dedos. antes, ¿no? Sí, o que Photoshop, que déjame hacer una capa y nada, ya, ahí está, mételo y que lo borre y ya, es más fácil. Wow. O así de, pues, vuela de los cables, ya, listo. Ya no es que selecciones que con la herramienta de lazo, con Photoshop, no, ya, lo haces en 3 clics, entonces está más fácil. Pues ahí lo tienen, Carlos Bazán es uno de los mejores creadores de contenido de este país, un verdadero caso de éxito. E indudablemente tenemos mucho que aprenderle de todo lo que está haciendo. Pero bueno, llegamos a este punto en el cual tú seguramente dirás, ¿para qué me sirve todo esto? Muy sencillo, para entender cuáles son las principales tendencias en el mercado y cómo puedes aplicar todos estos conocimientos en tu propia creación de marca personal. ¿No sabes cómo? No te preocupes, únicamente tienes que escribirme. ¿En dónde? Visita luisgg.me. Ahí podrás agendar una evaluación gratuita de 45 minutos, en la que analizaremos cuáles son tus principales puntos de dolor y de qué manera puedes utilizarlos para generar mejor contenido. Y obviamente poder entender qué más podemos hacer para mejorar toda tu estrategia de comunicación. Recuerda, visita luisgg.me. Lástima, pero este episodio terminó. Pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología.